Mi padre retiró los 42.000 USD de mi matrícula universitaria para pagar sus deudas de juego y su negocio fracasado, y me pidió que dejara los estudios para ayudarlo. Pero yo desvelé la verdad, exigí justicia y me gradué. «No lo necesitabas de todas formas», dijo mi padre, su voz despreocupada a través del altavoz de mi teléfono, como si no acabara de admitir que había robado todo mi fondo universitario. «Además, lo hecho está. No tiene sentido molestarse por eso ahora. Me llamo Vanessa y a los 25 años me encontraba de pie en mi pequeño apartamento en Londres, escuchando a mi padre explicar por qué había vaciado la cuenta que debía financiar mi último año de universidad. El fondo que había construido a base de becas, trabajos a medio tiempo y ahorros cuidadosos desde la secundaria. «¿Cuánto queda?», pregunté manteniendo la voz firme aunque me temblaban las manos. «¿Queda? No queda nada, cariño. Tenía algunas deudas que saldar. Pero no te preocupes. Eres lista. Ya encontrarás una solución». Encontrar una solución, como si tuviera otra opción. Como si no acabara de robarme 4 años de esfuerzo mientras yo estudiaba en el extranjero, sin poder impedirlo porque seguía siendo cotitular de la cuenta que había abierto a los 17 años. «Ya veo», dije en voz baja. «Pues buena suerte con eso». «Así me gusta», respondió él, interpretando mi calma como aceptación. «Siempre práctica, igual que tu viejo papá. Escucha, tengo que irme. Quedé con unos amigos para tomar algo. Hablamos pronto». Quedó con amigos para tomar algo. Con mi dinero. Con mi futuro. Me senté en mi pequeño escritorio mirando la calle londinense de la que me había enamorado durante mi semestre en el extranjero. Me quedaban 3 meses antes de tener que volver a casa. 3 meses para descubrir cómo salvar mi último año universitario después de que mi propio padre me dejó sin nada. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de texto suyo. «No le digas nada a tu madre ni a tu abuela. No hay necesidad de preocuparlas». Claro, no quería que lo supieran, al igual que no quería que se enteraran de sus deudas de juego, de sus negocios fallidos, ni de su hábito de pedir dinero prestado que nunca devolvía. Abrí mi laptop y comencé al hacer una lista. Primero, documentación. Extractos bancarios que mostraran el historial de la cuenta, pruebas de mis depósitos, registros de las becas que había ganado. Luego, investigación, recursos legales, opciones de ayuda financiera, posibles trabajos a medio tiempo. Mi padre siempre me había subestimado, tratándome como su plan de respaldo. «Menos mal que eres guapa», solía decirme cuando llegaba con calificaciones sobresalientes, como si mis logros académicos fueran menos importantes que mi apariencia. «Siempre puedes casarte con alguien rico si lo de la universidad no funciona». Pero no había trabajado tanto, ni llegado tan lejos para dejar que él destruyera mi futuro. Pensó que ser práctica significaba que había aceptado su robo sin más. No tenía idea de que precisamente eso, ser práctica, era lo que más debía temer. Durante la semana siguiente, reconstruí el alcance de su traición. La cuenta había tenido un saldo de más de $42.000, dinero que había ganado gracias a becas académicas, trabajos de verano y un presupuesto muy ajustado. Mi padre había retirado todo en una serie de transferencias durante el último mes, cada una lo suficientemente pequeña para no levantar sospechas de inmediato. Mi compañera de piso, Emma, me encontró rodeada de extractos bancarios una tarde. «¿Tu padre hizo qué?», exclamó, leyendo por encima de mi hombro. «¿No puedes denunciarlo por robo?». La cuenta aún estaba a su nombre, le expliqué. Legalmente, tenía todo el derecho de acceder a ella. Simplemente nunca pensé que realmente lo haría. Debería haberlo sabido mejor, recordar cómo pedía prestado el dinero de mis cumpleaños cuando era niña, prometiendo siempre devolverlo, cosa que nunca hacía. Como intentó convencerme de que solicitara más préstamos estudiantiles a mi nombre, asegurando que me ayudaría a pagarlos. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes suyos. «No te preocupes por el dinero, te estresas demasiado. Quizá esto sea una señal de que deberías tomarte un descanso de la universidad. Conozco a unos tipos que podrían conseguirte un trabajo de modelo. Es mejor dinero que ese título». Cada mensaje revelaba lo poco que valoraba mi educación, mi independencia, mi futuro. Para él yo no era más que otro recurso para explotar, otra red de seguridad para sus malas decisiones. Empecé a hacer llamadas. A la oficina de ayuda financiera de la universidad. A servicios legales. A mi abuela, quien siempre había apoyado mis sueños académicos. Aún no les conté todo, solo recopilé información y evalué mis opciones. La siguiente llamada de mi padre llegó mientras estaba en clase. «Hola, princesa, una pregunta rápida. No tendrás por casualidad alguna otra cuenta de ahorros, ¿verdad? Solo me preguntaba, ya sabes, eres tan buena administrando dinero». El descarado tono de derecho en su voz me hizo hervir la sangre, pero mantuve un tono ligero. «¿Por qué lo preguntas?» «Oh, por nada. Solo pensaba en tu futuro. Ya sabes cómo somos los padres». «Pensando en mi futuro, claro».
como cuando vació mi fondo universitario, como cuando intentó disuadirme de estudiar en el extranjero diciendo que estaba huyendo de mis responsabilidades familiares. Perdón, papá, estoy en clase, hablamos luego. Colgué y abrí mi laptop, añadiendo un nuevo punto a mi lista en constante crecimiento. Cerrar cualquier cuenta que él pudiera conocer y transferir todo a nuevos bancos. Esa misma tarde recibí un correo de mi abuela. Llamé a tu padre hoy. Se puso nervioso cuando le pregunté por tu fondo universitario. ¿Todo está bien? Sonreí, imaginando su incomodidad. Siempre había temido a mi abuela, la única persona que lograba hacerle rendir cuentas. Le respondí, ¿podemos hablar? Hay algo que debes saber. La respuesta de mi abuela fue inmediata y contundente. Tras escuchar toda la historia, convocó una reunión familiar de emergencia sin la presencia de mi padre. «¡Ese hombre!», exclamó furiosa durante nuestra videollamada, con mi madre y mi tía sentadas a su lado. «Ha ido demasiado lejos esta vez. ¿Robar a su propia hija?». Observé sus rostros mientras les mostraba los extractos bancarios, los mensajes de texto y la manera casual en que mi padre había desestimado mi futuro. Las manos de mi madre temblaban al leer sus mensajes. No tenía idea, susurró. Me dijo que habías decidido tomarte un descanso de la universidad, que estabas pensando en regresar a casa. Por supuesto que lo había hecho. Mi padre siempre había sido hábil para tergiversar la realidad a su favor. ¿Cuántas veces había reinterpretado mis logros para hacerlos parecer suyos? ¿Cuántas veces había tomado crédito por mi éxito mientras lo saboteaba en secreto? He estado documentando todo, les dije. Cada retiro, cada mensaje, cada llamada. No voy a dejar que se salga con la suya. Mi tía, que es abogada, se inclinó hacia adelante. El tema de la cuenta es complicado, ya que él era cotitular, pero puede haber otras vías legales que explorar. ¿Ha hecho alguna promesa escrita sobre devolver el dinero? Saqué más capturas de pantalla, correos electrónicos donde reconocía que el dinero era para mis estudios, mensajes en los que mencionaba de manera casual que me lo devolvería algún día. Perfecto, dijo mi tía. No es legalmente vinculante, pero es un excelente punto de presión para lo que viene después. ¿Y qué viene después?, preguntó mi madre. Ahora, declaró mi abuela, le haremos entender exactamente lo que ha hecho y a quién se lo ha hecho. El plan se concretó rápidamente. Mi abuela lo confrontaría primero, haciéndole saber que la familia estaba al tanto de sus acciones. Mi tía redactaría una carta formal de demanda, detallando sus opciones para restituir el dinero. Y mi madre finalmente iniciaría los trámites de divorcio que había pospuesto durante años. Siempre te ha subestimado, dijo mi abuela. Te ha tratado como una extensión de sí mismo en lugar de reconocerte como una persona independiente. Es hora de mostrarle quién eres realmente. Esa noche, mi padre volvió a llamar. Tu abuela parecía molesta hoy, dijo con cautela. No le habrás contado nada, ¿verdad? ¿Contarle sobre qué, papá? ¿Sobre el fondo universitario que robaste? ¿Sobre el futuro que intentaste destruir? ¿O sobre tu creencia de que la educación de tu hija no vale nada comparada con tus gastos en bares? Silencio al otro lado de la línea. Finalmente dijo: Vamos, princesa. No me llames princesa, ni me llames punto. Todo va a través de la tía Sara a partir de ahora. ¿Sara? ¿Por qué tendría que involucrarse tu tía? Porque es abogada, papá, y vas a necesitar una. La reacción de mi padre fue predecible. Primero la negación, luego la ira, y finalmente intentos desesperados de manipulación. Estás exagerando, me escribió. Solo era dinero. La familia es más importante que el dinero. Reenvié cada mensaje a mi tía sin responder, que siguiera cavando su propia tumba. Su siguiente movimiento fue aparecer en casa de mi abuela, donde me estaba quedando antes de mi vuelo de regreso a Londres. No lo dejó pasar del porche. ¿Cómo te atreves?, le exigió, lo suficientemente fuerte para que los vecinos escucharan. ¿Robarle el fondo universitario a tu propia hija? ¿No tienes vergüenza? Madre, por favor, intentó bajar la voz. Esto es un asunto familiar. Exactamente. Y has traicionado a tu familia. Ahora vete antes de que llame a la policía. Se fue, pero los mensajes continuaron. Tu abuela te ha puesto en mi contra. Soy tu padre. Me debes respeto. Después de todo lo que he hecho por ti. Pensé en todo lo que realmente había hecho por mí. Cómo había tratado de desanimar mis logros académicos, cómo había pedido prestados mis ahorros de la infancia, cómo siempre veía mi éxito como algo que podía aprovechar cuando lo necesitara. La carta de demanda de mi tía llegó a su casa por correo certificado, con un desglose detallado de cada centavo que me había quitado, junto con las opciones para el reembolso. No puedes demandar a tu propio padre, me llamó, indignado. Observa cómo lo hago, respondí antes de colgar.
Las repercusiones familiares fueron espectaculares. Parientes que no había escuchado en años comenzaron a llamarme para expresar su repudio. Su hermana, mi tía Patricia, compartió historias de cómo él también había tomado dinero de las tarjetas de cumpleaños de sus hijos. Siempre ha sido así, dijo. Tomando lo que no es suyo y esperando que todos lo perdonen solo porque es familia. Mi madre finalmente presentó la solicitud de divorcio, alegando infidelidad financiera, entre otras razones. Durante la primera audiencia, salió a la luz su patrón de robarme. ¿Vació el fondo universitario de su hija para pagar deudas de juego?, preguntó el juez con incredulidad. Pensaba devolverlo, protestó débilmente. ¿Con qué dinero? Según estos documentos, no ha tenido un empleo estable en 3 años. Su imagen cuidadosamente construida de padre alegre y generoso se desmoronaba. Cada intento de defenderse solo revelaba más de su verdadera naturaleza. Por suerte, la Oficina de Ayuda Financiera de la universidad fue sorprendentemente colaborativa una vez que entendieron la situación. Me ayudaron a asegurar financiamiento de emergencia y a elaborar un plan de pagos para mi último año. Mi abuela insistió en cubrir parte de los costos, aunque yo dudaba en aceptar. A diferencia de tu padre, dijo con firmeza, yo entiendo el valor de la educación y de cumplir las promesas. La respuesta de mi padre a la carta de demanda fue declararse en quiebra, insistiendo en que no tenía forma de devolver lo que había robado. Entonces mi tía descubrió que había comprado un auto nuevo, publicado fotos de vacaciones en redes sociales y mantenía una membresía en un club de campo. No está en la ruina, explicó. Solo es bueno escondiendo sus activos, pero no lo suficiente. Los mensajes de texto de mi padre se volvieron cada vez más desesperados. Estás arruinando mi vida. Mi propia hija se vuelve contra mí. Te eduqué mejor que esto. Cada mensaje mostraba más de sus verdaderos colores. La fachada del padre amoroso se desmoronaba, revelando al manipulador que había detrás. La gota que colmó el vaso fue cuando intentó poner a mis primos menores en mi contra, diciéndoles que yo quería arruinarlo económicamente por rencor. Sin embargo, ellos compartieron capturas de pantalla de sus mensajes, añadiéndolas a mi creciente archivo de pruebas. ¿Recuerdan cuando el tío Greg nos dijo que nuestros fondos universitarios estaban seguros con él?, escribió mi primo Jake. Ya sabemos lo que significaba eso. Mi tía los ayudó a abrir sus propias cuentas antes de que él pudiera hacer algo. Su patrón de abuso financiero finalmente estaba siendo expuesto, un miembro de la familia a la vez. Durante el proceso de divorcio de mi madre surgieron más revelaciones. Había estado ocultando dinero durante años, sacando préstamos a nombre de mi madre e incluso intentando rehipotecar la casa sin que ella lo supiera. Nos ha tratado a todos como su cajero automático personal, dijo mi madre, y nosotros seguíamos encontrando excusas para él. Mi abuela organizó otra reunión familiar, nuevamente sin él. Los familiares compartieron historias de préstamos que nunca se devolvieron, promesas incumplidas y confianza traicionada. Cada relato fortalecía nuestra determinación de responsabilizarlo. Siempre ha contado con la lealtad familiar para protegerlo de las consecuencias, observó mi tía. Es hora de mostrarle que la lealtad es un camino de doble sentido. Las consecuencias le cayeron a mi padre como fichas de dominó. Primero, el abogado de mi madre descubrió sus cuentas ocultas, lo que resultó en un acuerdo de divorcio mucho más grande de lo que él había anticipado. Luego, la presión legal de mi tía lo obligó a aceptar un plan de reembolso para los fondos que me robó, con intereses. Su fachada de padre generoso y simpático se derrumbó por completo cuando la familia se enteró de que había estado tomando dinero de familiares ancianos, prometiendo retornos de inversión que nunca se materializaron. Un esquema Ponzi en toda regla, murmuró mi tía, añadiendo estos nuevos descubrimientos a su archivo en expansión. Sus mensajes de texto pasaron de estar llenos de ira a suplicar. Sigo siendo tu padre, podemos resolver esto, todos cometen errores, ¿por qué no puedes perdonarme? ¿Qué pensará la gente de ti tratándome así? Pensé en todas las veces que había usado la culpa para controlarme, en cómo había distorsionado cada situación para hacerse la víctima, pero ya no más. Gracias a los contactos de mi abuela, conseguí un trabajo a medio tiempo que me permitió terminar mi carrera mientras trabajaba. Mis profesores, al conocer mi situación, me ayudaron a organizar un horario flexible. Cada pequeño logro se sentía como un paso más lejos de su influencia. El apoyo familiar fue una grata sorpresa. Mis primos compartieron sus propias historias de manipulación financiera. Tíos y tías que antes justificaban su comportamiento, ahora se oponían firmemente a él. Incluso parientes lejanos me enviaron mensajes de ánimo. «Tu padre me llamó hoy», me dijo mi abuela una noche. Intentó convencerme de que te persuadiera para abandonar el plan de reembolso. Dijo que estaba destruyendo a la familia. ¿Y qué le dijiste? Que él la destruyó cuando robó de su propia hija. Su último intento de manipulación fue presentarse en mi graduación, sin invitación, decidido a fingir ser el orgulloso padre. «Esa es mi hija», anunció en voz alta a quien quisiera escuchar.
Tiene su sentido de los negocios gracias a mí. Mi tía Sara hizo que lo escoltaran fuera antes de que comenzara la ceremonia. Tu éxito es tuyo, me dijo después. Él no tiene derecho a atribuirse lo que trató de impedir. Un año después del enfrentamiento por mi fondo universitario, el mundo cuidadosamente construido por mi padre se había desmoronado por completo. El divorcio había expuesto sus fraudes financieros a todos. Antiguos amigos que habían invertido en sus negocios ahora le exigían explicaciones. Parientes a los que había pedido dinero estaban tomando acciones legales. Mi fiesta de graduación, organizada por mi abuela, se convirtió en una celebración no solo de mi logro académico, sino de mi independencia. Amigos y familiares se reunieron para apoyarme, muchos de ellos compartiendo sus propias historias de cómo enfrentaron a padres manipuladores. Tu padre me llamó ayer, me dijo mi madre durante la fiesta. Quería saber si hablé contigo sobre abandonar el plan de reembolso. Dice que ha aprendido la lección. ¿De verdad?, pregunté pensando en sus últimas publicaciones en redes sociales. Aún mostraba un estilo de vida por encima de sus posibilidades, pretendiendo que todo estaba bien. No, suspiró. Ha aprendido que ya no puede manipularte, pero eso no es lo mismo. El plan de reembolso que mi tía había establecido consistía en pagos mensuales estrictos, deducidos directamente de su sueldo, sin aceptar excusas. Finalmente tuvo que conseguir un trabajo real cuando sus esquemas se agotaron y ya nadie le prestaba dinero. Esto no es justo, se quejaba en su último correo electrónico. Soy tu padre, se supone que debes amarme incondicionalmente. El amor no es un cheque en blanco, le respondí. Las condiciones aparecen cuando rompes la confianza. Mi carrera comenzaba a despegar. Había conseguido un puesto en una prestigiosa empresa en Londres, mi título y mi determinación abriendo puertas que antes creía cerradas. Cada éxito sabía mejor por haberlo conseguido completamente bajo mis propios términos. Mi abuela se había convertido en mi mayor aliada, su protección férrea era un contraste marcado con el amor interesado de mi padre. Llamó de nuevo. Me contó durante la cena del domingo. Quería saber si conseguiste ese trabajo en Londres. Dijo que le encantaría visitarte cuando te hayas establecido. ¿Visitarme o pedirme dinero?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Probablemente ambas cosas. Le dije que dejaste de financiar su estilo de vida. La dinámica familiar había cambiado para siempre. Los parientes que antes permitían su comportamiento ahora compartían advertencias sobre sus nuevos intentos de manipulación. Su hermana, mi tía Patricia, había creado un grupo de chat familiar para rastrear sus maniobras. Intentó convencer a mi hijo de que confirmara un préstamo para un auto, informó un día. Le dijo que eso le ayudaría a construir su historial crediticio. ¿Te suena familiar? Claro que sí. Había intentado lo mismo conmigo cuando tenía 18 años, buscando cargarme con deudas antes incluso de empezar la universidad. En aquel entonces mi abuela intervino y me advirtió sobre las prácticas abusivas, incluso las provenientes de familiares. Ahora, viendo cómo su mundo se encogía mientras el mío se expandía, no sentía victoria, sino validación. Cada pago que hacía, obligado por la presión legal en lugar de un sentido de responsabilidad paternal, confirmaba lo que siempre había sabido. Era capaz de hacer lo correcto, simplemente nunca creyó que debía hacerlo. Mi éxito se había convertido en una forma de protección. Cuanto más lograba, menos poder tenía sobre mi futuro. El título que intentó sabotear ahora colgaba en mi pared. Cada logro recordándome que su mayor error no fue robarme el dinero, sino subestimar mi determinación. Mi regreso a Londres marcó un nuevo capítulo. La empresa me había ofrecido no solo un trabajo, sino un futuro que había construido a pesar de los intentos de mi padre por descarrilarlo. Mi pequeño piso en la ciudad se convirtió en un símbolo de independencia, pagado con mi propio esfuerzo, decorado a mi gusto, libre de cualquier influencia que él pudiera reclamar. Sus intentos por mantener el contacto se volvieron cada vez más evidentes. Primero llegó una tarjeta de cumpleaños, la primera que me enviaba en años, con un mensaje cuidadosamente redactado sobre lo orgulloso que estaba de nuestros logros. ¿Viste cómo firmó?, me preguntó mi madre por teléfono. Con amor, papá, tu mayor admirador. Qué descaro el de ese hombre. Después vinieron las publicaciones en redes sociales, etiquetándome en fotos familiares antiguas con leyendas sobre cómo siempre había apoyado mis sueños. Cada publicación estaba cuidadosamente diseñada para presentarlo como el padre devoto que había sacrificado todo por el éxito de su hija. Mi tía Sara me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento cuando las publicaciones escalaron a afirmaciones sobre su inversión en mi educación. Está intentando reescribir la historia, me explicó. Asegúrate de tener un rastro documental que demuestre lo contrario. Su respuesta fue predecible. Más intentos de manipulación, más apelaciones a la lealtad familiar, más insinuaciones sobre sus problemas financieros. Pero sus palabras ya no tenían el poder de herirme. A través de rumores familiares me enteré de sus nuevos esquemas.
Había comenzado a decir que tenía contactos en Londres, insinuando que podía ayudar a los hijos de conocidos a encontrar oportunidades en el extranjero. Cada intento de lucrar con mi éxito fracasaba cuando esas personas me contactaban para verificar sus afirmaciones. Tu padre dice que están contratando en tu empresa, me escribió un conocido de la familia. Ofreció recomendar a mi hija, claro, por una pequeña tarifa de consultoría. Respondí aclarando que mi padre no tenía ninguna conexión con mi empresa, ni influencia sobre las contrataciones, y mucho menos el derecho a cobrar por promesas falsas. Cada respuesta era otro ladrillo en el muro entre sus mentiras y mi verdad. Mi abuela me visitó en Londres, su primer viaje al extranjero a los 70 años. Ver mi vida a través de sus ojos, la carrera que había construido, el hogar que había creado, el futuro que había asegurado, le dio un sentido completo a todo. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece?, me dijo durante la cena en mi pub local favorito. No solo lo que has logrado, sino cómo lo has logrado. No permitiste que él te volviera amargada. Simplemente te hiciste más fuerte. Esa noche recibí otro mensaje de mi padre. Escuché que tu abuela está de visita. Debe estar todo muy apretado en el piso. Conozco algunos buenos hoteles. Si necesitas ayuda con los gastos... Le mostré el mensaje a mi abuela y ambas nos reímos. Las mismas tácticas de siempre, ahora tan transparentes como el cristal. ¿Debería responderle?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cariño, dijo, levantando su copa. Tu éxito es toda la respuesta que necesita. 2 años después del enfrentamiento por mi fondo universitario, el plan de reembolso seguía en vigor. Cada pago mensual era un recordatorio de su rendición de cuentas. Había intentado todo tipo de trucos para reducir o retrasar los pagos, pero la supervisión legal de mi tía seguía firme. Durante una reunión familiar de regreso a casa, mi primo Jake compartió su propia victoria. Me gradué sin deudas, anunció con orgullo. Mi fondo universitario estuvo asegurado en una cuenta a la que el tío Greg no podía acceder. ¿Sabes qué me dijo cuando se lo conté? Jake se rió. Que debería agradecerte por exagerar con tu fondo, que tu respuesta dramática le enseñó una lección importante. ¿De verdad aprendió algo?, pregunté, recordando sus últimos intentos de convencer a otros parientes para que invirtieran en su nuevo negocio. Aprendió a no apuntar a familiares que tienen buenos abogados, intervino mi tía Sara. ¡Eso es todo! Mi carrera seguía prosperando. La empresa me había ascendido a un puesto senior. Mi reputación se construyó sobre la misma atención al detalle y determinación que me ayudaron a superar la traición de mi padre. Cada éxito era otra piedra sólida en el camino que había forjado por mí misma, lejos de su sombra. La tarjeta de Navidad de mi padre llegó a mi piso en Londres, cargada de una falsa alegría festiva y sutiles insinuaciones sobre sus problemas financieros. Dentro, había escrito: «Sigo pagando por un error. ¿Cuándo lo dejarás ir?». La clavé en mi tablón de anuncios junto a mi título universitario y la carta de mi último ascenso, recordatorios de que su error no había definido mi futuro. Su firma al final, que alguna vez fue un símbolo de autoridad paternal, ahora se veía exactamente como lo que era: la marca de un hombre que apostó contra la fuerza de su hija y perdió. En la gala anual benéfica de mi empresa, me pidieron que hablara sobre la persistencia y la superación de obstáculos. No mencioné a mi padre directamente, pero hablé sobre el momento en que supe que mi fondo universitario había desaparecido. No como una historia de traición, sino como una lección de autosuficiencia. A veces, le dije a la audiencia, las personas que deberían apoyarte se convierten en los obstáculos que necesitas superar. Su subestimación se convierte en tu motivación. Mi padre vio el discurso en línea. Alguien lo había compartido en el chat familiar del que él había sido excluido. Su reacción llegó a través de mi abuela. «Sigue enfadada usando mi error para llamar la atención», se quejó él. «No», le respondió mi abuela. «Ella es exitosa, usa su fuerza para ayudar a otros. Esa es la diferencia». El último pago de mi padre llegó un martes, la entrega final del dinero que me había robado. Había adjuntado una nota. ¿Ahora podemos ser familia otra vez? Archivé el recibo junto con toda mi documentación, los extractos bancarios, los mensajes exigentes, las publicaciones en redes sociales donde intentó reescribir la historia. No porque los necesitara aún, sino como un recordatorio de hasta dónde había llegado. Mi madre, ahora felizmente casada de nuevo, lo expresó de la mejor manera. Él pensó que, al quitarte el dinero, te mantendría dependiente de él. En cambio, te liberó. Tenía razón. Cada intento de retenerme terminó por empujarme hacia adelante. Su mayor castigo no fue el plan de reembolso ni la desaprobación de la familia. Fue tener que presenciar cómo triunfaba sin él, más allá de él y a pesar de él.